Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Estoy haciendo un video más. Este es para la actividad 2.6, que corresponde al movimiento circular uniformemente acelerado. Prácticamente con este tema vamos a terminar lo que es el segundo parcial. Faltan obviamente una actividad de ejercicios, falta otra actividad que va a ser el formulario para que puedan contestar el examen y pues creo que eso es todo. Pido disculpas de antemano, estoy algo saliendo de una gripa, estoy congestionado, tal vez se oiga rara mi voz, pero pues bueno, ¿qué puedo hacer yo? De hecho, por eso me había tardado en hacer este video, estaba yo esperando recuperarme y creo que ya, por lo menos ya se me entiende un poco más. Sin más ni más, pasamos a lo que es las diapositivas, la presentación, y espero que lo puedan comprender. No es un tema difícil, entonces estoy seguro que lo vamos a lograr. Como les decía, este video es para la actividad 2.6, movimiento circular uniformemente acelerado. De hecho, es uno de los ejercicios de las actividades más fáciles porque en realidad ya no hay conocimientos nuevos, simplemente vamos a utilizar lo que ya habíamos visto de los temas anteriores. Habíamos visto en el primer parcial, en la actividad 1.4, un video en el cual hice igual una presentación donde puse esta imagen y hablábamos de aceleración. Y decíamos que la aceleración era un cambio de velocidad, ya sea al aumentar o ya sea al disminuir. Habíamos comentado que este carro estaba acelerando positivamente cuando el semáforo se pone en verde y este carro está acelerando de manera negativa cuando el semáforo se pone en rojo. En esta misma actividad también habíamos visto cuál era la fórmula para la aceleración. Pusimos un ejemplo de una canica y vimos que la fórmula de la aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. En este caso la aceleración dijimos que era de 3 metros sobre segundo cuadrado. Y también vimos los posibles despejes de esa fórmula de aceleración. ¿Ok? Espero que recuerden todo esto. Después hubo otro video en el cual hablábamos de un carro que iniciaba a una velocidad de 0 metros sobre segundo y después de 4 segundos llegaba a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Y calculábamos la distancia que había recorrido. Hicimos la fórmula, o bueno, obviamente explicamos la fórmula, para calcular qué distancia recorre el carro. Y dijimos que la fórmula era distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, entre 2, porque necesitamos el promedio. Y lo que nos da multiplicado por el tiempo, en este caso 4 segundos. Y decíamos que este carro había viajado 40 metros. ¿Ok? Ya teníamos dos fórmulas. De esta fórmula despejábamos velocidad final y lo que nos quedaba lo sustituíamos en esta otra fórmula por velocidad final. Por medio de una serie de evoluciones de fórmulas llegábamos a esto. ¿Ok? Y ya teníamos 3 fórmulas. Después regresábamos a estas dos, despejamos tiempo y como nos quedaba tiempo despejado, lo sustituíamos por este tiempo. Igual, por una serie de fórmulas, de cambios de fórmulas, llegábamos a esta nueva. Con esto ya teníamos 4 fórmulas y explicábamos que con estas 4 fórmulas a nosotros nos pueden dar cualquiera de estos 3 datos y podíamos encontrar los otros 2. Por eso es que se ocupaban varias fórmulas, obviamente con sus respectivos despejes. ¿Sí recordamos todo eso? Espero que sí. Ahora, ya combinando lo del primer parcial con este segundo parcial, vimos que la velocidad lineal se calcula por medio de la relación que hay entre la distancia que se calcula en metros, representada con la D, entre el tiempo, que se representa con la T y se mide en segundos. Y la velocidad es metros sobre segundo. Para el movimiento circular
se maneja con una W, que es una letra griega que se llama omega, que significa velocidad angular en radianes sobre segundo. ¿Y qué es la velocidad angular? Es la relación que hay entre el desplazamiento angular, que se mide en radianes, entre el tiempo, que se mide en segundos. ¿Ok? Todo esto ya lo habíamos visto, de hecho ya han hecho ejercicios de todos estos, de todas estas fórmulas. Ahora, hay un documento PDF que desde el primer parcial creo les he estado compartiendo prácticamente en cada actividad, en la cual viene esta tabla. Esta tabla trae las fórmulas para la aceleración lineal constante, o lo que nosotros llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y también están las fórmulas que se van a ocupar para el movimiento circular uniformemente acelerado o aceleración circular constante. ¿Ok? Ahora, ¿son cuántas fórmulas? 1, 2, 3, 4, 5. No se preocupen, de hecho son las mismas fórmulas para el movimiento lineal que para el movimiento circular, con unos ligeros cambios. ¿Cuáles son los cambios? Que en vez de tener una aceleración lineal y se mide en metros sobre segundo cuadrado, vamos a tener una aceleración angular que se representa con esta letra griega que se llama alfa, y la vamos a medir en radianes sobre segundo cuadrado. Es decir, que en vez de A tenemos alfa. En esta fórmula, en vez de A tenemos alfa, en vez de A tenemos alfa, en vez de A tenemos alfa. ¿Ok? La velocidad final. La velocidad final se mide en metros sobre segundo. Nosotros vamos a manejar una velocidad angular final. Se va a representar con esta letra griega, omega, y la vamos a medir en radianes sobre segundo. La velocidad inicial igual la medíamos en metros sobre segundo. La velocidad angular inicial ahora la vamos a medir en radianes sobre segundo. Y el tiempo no cambia. Ahora, para esta fórmula no se necesita la distancia. Pero para estas otras fórmulas vamos a manejar con esta letra griega que se llama teta lo que conocemos como desplazamiento angular y lo vamos a medir en radianes. ¿Ok? Ya lo habíamos visto aquí en esta fórmula. Desplazamiento angular y se va a medir en radianes. ¿Ok? Y de hecho, eso es todo lo que hay que explicar para este tema, jóvenes. Ya saben cómo convertir las diferentes unidades de velocidad angular a velocidad de giro. Vamos, ya hemos hecho ejercicios sobre todo. Lo único que tenemos que ver es cómo llevarlo a la práctica resolviendo algunos ejercicios. Van a hacer la actividad 2.6. Igual tiene un valor de 300, un bono de 50 puntos y no creo que tengan mucho problema. De hecho, la actividad 6 son 4 situaciones. Las dos primeras tienen 2 preguntas cada uno, una pregunta el quinto y una pregunta el sexto. Son 6 preguntas. Ahora, en el PDF vienen estas fórmulas que son las que hemos estado ocupando. Estas no están, tienen que descargarlas desde el PDF que les voy a enviar tanto por WhatsApp como por Classroom. Desde cualquiera de los dos pueden abrirlo, copiarlas a mano, imprimirlas. Ya saben, chavos, que por mí no hay ningún problema, como ustedes prefieran trabajar. ¿Ok? Es más, si quieren pueden regresar, ponerle pausa tantito a este video y aquí copiarlas. ¿Ok? También eso pueden hacer, tomarle una foto. Ahora, chavos, en el primer video que hice, cuando me presenté y vimos qué es lo que íbamos a ver, dijimos que íbamos a ver en el primer bloque lo que eran movimiento rectilíneo uniforme, que lo vimos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sí lo vimos, y caída libre, que también lo vimos. Les comenté que ya no nos iba a dar tiempo de ver tiro vertical, pero bueno, están en PDF. Si alguien quiere estudiarlo, puede hacerlo. Si tuviera dudas, me puede hablar.
Para este segundo bloque, nosotros vimos movimiento circular uniforme, ya lo vimos, movimiento circular uniformemente acelerado, que es prácticamente lo que estamos viendo, velocidad tangencial, que bueno, no está aquí el tema como tal, pero sí lo vimos, y aceleración tangencial, que ahorita en este mismo tema también vamos a resolver aceleración tangencial. Ahorita en cuanto veamos los problemas van a ver que es muy sencillo. Y les decía, prácticamente terminamos lo que es el segundo bloque. En el segundo bloque están programadas 8 actividades, estamos trabajando lo que es la sexta. La séptima solamente son, al igual que en el parcial pasado, ejercicios de lo que ya vimos, de estas 5 actividades, y el 8 pues, es un formulario, en el cual ustedes hacen un acordeón para poder ayudarse y resolver su examen, y todos tan amigos como siempre. ¿Ok? Ahora, les voy a dar una ayuda, una ligera asesoría sobre cómo resolver los problemas o los ejercicios de la actividad 2.6. Yo no voy a resolver ejercicios en esta ocasión, simplemente voy a ir dando algunos tips. ¿Ok? Bueno, empezamos. Primer problema, primera situación. Dice, la rueda de una bicicleta pasa del reposo hasta alcanzar una rapidez de 612 revoluciones por minuto en un periodo de 15 segundos. Considerando que el radio de la rueda es de 23 centímetros, podemos encontrar la aceleración angular y cuál es la aceleración tangencial desde el borde de la llanta. Ok, primero, hablamos de una rueda de bicicleta, pero recuerden, esto aplica a una rueda de carro, a una rueda de patineta, a una engrane, a un disco, a cualquier cosa que gire, le podemos aplicar este tipo de problemas, obviamente. Dice, la rueda de una bicicleta pasa del reposo. Como hablamos del reposo, tiene una velocidad de ¿cuánto? ¿Cuánto está avanzando esa rueda si está en reposo? 0. Tendría una velocidad tangencial inicial de 0 metros sobre segundo. ¿Y cuántos grados está avanzando en un segundo? Si está en reposo y no se mueve, obviamente 0. Velocidad de giro inicial de 0. ¿Y cuántas vueltas da en un minuto? Si no se mueve, ninguna. Por lo tanto, sería una velocidad de giro inicial de 0 revoluciones por minuto. ¿Y cuántos radianes avanza en un segundo? Velocidad angular inicial, obviamente de 0. ¿Ok? Después nos dice, hasta alcanzar una rapidez de 612 revoluciones por minuto. Sería velocidad de giro final, 612 revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad de giro? Aquí tendría que ser una F, perdón. Velocidad de giro final en grados sobre segundo, velocidad angular final en radianes sobre segundo y velocidad tangencial final. ¿Podemos calcular estos tres datos? Sí podemos calcularlos. Para encontrar la velocidad angular y la velocidad de giro, vamos a necesitar De hecho, dejé el ventilador para que recuerden que fue una serie de diapositivas que vimos, en el cual venía esta tablita en la cual estos datos donde sabíamos cómo convertir de diferentes unidades. Por ejemplo, velocidad de giro lo tenemos en revoluciones por minuto y lo queremos en radianes sobre segundo. Lo queremos a radianes sobre segundo. Por lo tanto, las revoluciones por minuto las dividimos entre 60 y las multiplicamos por 2pi. Recordemos, 2pi es 6.2832. Y una vez que hayamos hecho esas dos operaciones, ya tenemos los radianes sobre segundo. Ahora, de revoluciones por minuto a grados sobre segundo, lo único que hay que hacer es las revoluciones por minuto entre 60. Y lo que nos dé lo multiplicamos por 360. Y ya tenemos la velocidad de giro en grados sobre segundo. ¿Ok?
Ahí están, de hecho sí los hice y aquí están. ¿Y cómo calculamos la velocidad tangencial? ¿Se puede? Sí, sí se puede, solo que necesitamos un dato, y es el radio de la rueda. Sí lo tenemos, el problema nos lo había dado. Por lo tanto, ahora vamos a ocupar esta fórmula. Igual, pasé toda la diapositiva para que recordemos que ya habíamos visto esta imagen, donde dice que para calcular la velocidad tangencial vamos a multiplicar el número de vueltas, en este caso 612 revoluciones, por 2, por pi, por el radio. Ojo aquí, el radio tiene que estar ¿en qué unidades? En metros. Aquí está en centímetros. Esta unidad no nos sirve. Tenemos que convertir esto a metros y ahora sí, por el radio y dividido entre el tiempo. Como hablamos de 612 revoluciones por minuto, sería entre 60 segundos. ¿Ok? Hacemos la cuenta y nos va a dar la velocidad en metros sobre segundo y sería la velocidad tangencial. Ahora, de las fórmulas que les acabo de presentar, hay una que dice que la aceleración angular en radianes sobre segundo cuadrado es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo. Vamos a buscar la respuesta a la primera pregunta, que dice ¿cuál es la aceleración angular? Velocidad angular final 64.088 menos la velocidad angular inicial menos 0, seguiría siendo 64.088. Entre el tiempo, 15 segundos, nos va a dar en automático la aceleración angular. ¿En qué unidad? Radianes sobre segundo cuadrado. Muy sencillo, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Cuál es la aceleración tangencial desde el borde de la llanta? Aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esta ya la habíamos trabajado mucho. Una pregunta, ¿es lo mismo la aceleración tangencial que la aceleración lineal? Se supone que la aceleración tangencial es redonda, ¿no? ¿Por qué aquí metros sobre segundo cuadrado? Recordemos, la velocidad tangencial se mide en metros sobre segundo. También hubo una diapositiva donde ya habíamos explicado eso y decíamos que un joven viaja en una patineta y recorre 35 metros en un periodo de 4 segundos. Le habíamos preguntado, ¿cuál es la velocidad tangencial de las ruedas? La velocidad tangencial de las ruedas es exactamente la misma que la velocidad de la patineta. Estamos hablando obviamente de la parte externa de la rueda. Entonces, la velocidad tangencial de esta rueda va a ser exactamente la misma a la cual viaja la patineta. Por lo tanto, para este problema, como estamos hablando desde el borde de la llanta, obviamente va a ser la velocidad tangencial es la misma velocidad a la cual viaja la bicicleta. ¿Ok? Y bueno, así es como se resolverían estos primeros dos problemas. Dice, un engrane pasa de tener una velocidad de 358 revoluciones por minuto hasta detenerse en un periodo de tiempo de 26 segundos. Si el engrane tiene un diámetro de 14 centímetros, ¿cuál es la aceleración angular? Y pregunta 4, ¿cuál es la aceleración tangencial desde el borde del engrane? Si nos damos cuenta, son prácticamente las mismas preguntas que en el ejercicio anterior. Solo que aquí hay un detalle. La velocidad inicial es esta y va a detenerse, es decir, va a ir bajando su velocidad hasta quedar inmóvil. Estamos hablando de un engrane, imaginemos que es este engrane, igual funciona para una rueda, funciona para
un motor, funciona para cualquier cosa que gire, para un disco, un taladro, una batidora, etc. Hubo una pregunta, la pregunta 5 creo que de la actividad 1.4, 1.5, donde hablábamos, un camión que va a 70 kilómetros por hora desacelera hasta detenerse totalmente. Si se dan cuenta, estamos hablando del mismo tipo de problemas. Es decir, algo que está girando, algo que está andando en este caso, y va a desacelerar hasta detenerse. En este ejercicio vamos a hablar de una aceleración negativa. Hubo muchos alumnos que pusieron la cantidad correcta, la unidad correcta, metros sobre segundo cuadrado, pero no pusieron el signo de menos. Es importantísimo que pongan menos la cantidad de la aceleración y la unidad de la aceleración. ¿Ok? Les comento para que no les vaya a pasar lo mismo en este tipo de problemas. Como está a cierta velocidad y va a detenerse, va a desacelerar, entonces tienen que ser negativo. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial. ¿Ok? En este caso, como va a detenerse, entonces la velocidad final de cuánto va a ser, la velocidad tangencial de 0, la velocidad de giro final 0 grados sobre segundo, la velocidad de giro final en revoluciones por minuto también es de 0 y la velocidad angular final 0 radianes por segundo. La velocidad de giro inicial la tenemos en 358 revoluciones por minuto. Ya explicamos que con ayuda de estos datos podemos calcular velocidad de giro en grados sobre segundo y la velocidad angular en radianes sobre segundo. ¿Ok? Una vez que tengan estos dos datos, como tenemos, ojo aquí, diámetro, para meterlo a la fórmula nosotros necesitamos el radio y lo tenemos en centímetros, lo tenemos que pasar a metros. Por medio de esta fórmula nosotros vamos a poder conocer la velocidad tangencial que se mide en metros sobre segundo del engrane. ¿Ok? Y de ahí nuevamente la aceleración angular, ya sabemos que con esta fórmula metemos los datos y nos da en automático la aceleración angular en radianes sobre segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Y cuál es la aceleración tangencial? Igual, la aceleración es la misma que la aceleración lineal, la aceleración tangencial, y va a ser en metros sobre segundo cuadrados. ¿Ok? Pregunta número 5. Dice, un disco presenta una aceleración angular de 3.78 radianes sobre segundo cuadrado. Si el disco presenta una velocidad inicial de 23 revoluciones por minuto y la aceleración se presenta en un periodo de 7 segundos, ¿cuál será su velocidad angular final? Queremos saber velocidad angular final, tenemos aceleración, tenemos velocidad inicial y tenemos tiempo. Ok, para empezar, si hablamos de un disco y diferentes velocidades, no tiene que ser un disco de música, puede ser un disco de una esmeriladora, de una moladora, de un disco de sierra, etcétera. Hay muchos discos que giran a diferentes velocidades. ¿Ok? Veamos, ¿qué datos tenemos? ¿Tenemos aceleración angular? Sí, sí tenemos la aceleración angular. Velocidad inicial. Ojo, nosotros tenemos una velocidad inicial de giro. Por medio de conversiones podemos llegar a una velocidad angular. ¿Ok? Es decir, este dato nos va a servir para calcular la velocidad angular inicial. No es el dato que necesitamos. ¿Ok? Y después tiempo. Aquí está, tiempo. Por lo tanto, tenemos estos tres datos. Y nos preguntan cuál es la velocidad angular final. Nos están preguntando esto. Por lo tanto, ¿conocemos la velocidad angular inicial? No, pero la podemos calcular con esto. ¿Conocemos la aceleración? Es así. ¿Y conocemos el tiempo? Sí, también. Por lo tanto, despejamos WF, es decir, velocidad angular final, que de hecho
Si se dan cuenta, aquí ya está incluso despejado y es el dato que vamos a ocupar. Perdón, jóvenes. Ahora sí. La aceleración, obviamente tienen que convertir sus números. Velocidad inicial, tienen que hacerla o convertirla a radianes sobre segundo. Y el tiempo ya lo tenemos. Hacen la cuenta y en automático van a tener su velocidad angular final. Como le está pidiendo velocidad angular, nos va a dar en automático en radianes sobre segundo. Ya no hay que hacer más conversiones. Y última pregunta, dice, la rueda de un carro que mide, 56 centímetros de diámetro, presenta una velocidad angular de 1123 grados por segundo y una aceleración de 14.5 radianes sobre segundo cuadrado por un periodo de 16 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre la rueda durante ese periodo de tiempo? Ok, en este caso vamos a buscar el desplazamiento tangencial. La rueda de un carro que mide 56 centímetros de diámetro. Ojo, en este caso el radio nos va a servir para convertir velocidades angulares a velocidades tangenciales. Velocidad angular a velocidad tangencial. Presenta una velocidad angular en este caso sería velocidad de giro de 1123 grados sobre segundo. Sería velocidad angular inicial, la podemos calcular, pero como tenemos el radio, podemos convertirla a velocidad inicial. Y una aceleración como estamos hablando de radianes sobre segundo cuadrado, tenemos una aceleración angular. Por un periodo de tiempo de 16 segundos, tenemos tiempo. Por lo tanto, si tenemos aceleración angular, velocidad angular inicial, que no la tenemos, pero la podemos calcular, y tenemos tiempo, podemos despejar velocidad angular final y tendríamos ya todos estos datos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre la rueda? No nos está preguntando el desplazamiento angular, nos está pidiendo la distancia que recorre la rueda. Por lo tanto, nosotros necesitamos distancia. Como ya teníamos el radio, bueno, tenemos el diámetro, tenemos que calcular el radio, pasarlo a metros, podemos encontrar con este dato la velocidad final, con este dato la velocidad inicial y el tiempo ya lo tenemos. Por lo tanto, ya podemos encontrar lo que es la distancia. ¿Cuál es la distancia que recorre? De una vez les aviso, jóvenes, la distancia aquí no lo dice, pero vamos a ponerla en metros para que todos estemos hablando de la misma unidad. ¿Ok? Y con eso terminaríamos, jóvenes, el tema de la actividad 2.6, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y también estaríamos viendo lo que es la aceleración tangencial. Chavos, espero que haya quedado claro los temas que traté de explicar. Si tuvieran dudas, con toda confianza, saben que me pueden mandar un WhatsApp. Si no, pues obviamente pueden ver los videos la cantidad de veces que quieran. Ok, les mando un fuerte abrazo, espero que estén bien. Saludos, hasta luego, bye.